El hermano Isaac Hernández, hermanos, es hijo del hermano Mario Hernández, uno de los fundadores de Príncipe de Paz. Fue nuestro maestro por muchos años, el hermano Mario, y un hombre que nos quiso como a hijos, especialmente a mi familia, quiso siempre mucho a mis hijos. Y bueno, pues esa amistad sigue ahora con el hermano Isaac, su mamá, toda la familia. Adelante, hermano Isaac. Dios les bendiga, hermanos. Quisiera que pasara mi esposa, presentarles a mi esposa. Dejamos a nuestros hijos allá en la Ciudad de México. Nos decía el hermano, ¿están de vacaciones? Le digo, no, de vacaciones están los niños hoy, porque ahora los niños no están dice que cuando no está el gato, los ratones hacen de las suyas. Entonces, damos gracias a Dios. ¿Quiere unas palabras, por favor? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Solamente quiero darles un versículo de la palabra, amén, y compartirles. Dice la palabra del Señor: al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios el Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. No olvide poner sus ojos, Señor, en el Señor. No olvide poner su mirada en el único que es el que recibe la gloria, la honra y la alabanza, porque de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Y le decía a mi esposa, le decía, este púlpito no me gusta mucho porque se ve cómo tiemblan las piernas y cómo… Pero ¿saben qué, hermanos? Estaba pensando y decía, a veces nosotros nos tratamos de esconder del Señor. A veces hacemos cosas que están atrás del Señor y pensaba, a lo mejor es como este púlpito. Nosotros nos tratamos de esconder atrás, hacer nuestras cosas, pero el Señor siempre nos está viendo. Y a veces también es bueno, ¿no? Porque de alguna manera parece que pasamos desapercibidos, pero el Señor siempre nos está viendo. ¿Ven? Sí. Bueno, vamos a hablar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a orar primero. Vamos a orar. Que el Señor siembre en los corazones esta palabra. Que el Señor sea simplemente poniendo en nuestros corazones lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la presencia de cada uno de nuestros hermanos en este lugar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de que nosotros no somos buenos, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y cada día, Señor, hablas a nuestra vida, Señor. Cada día, Señor, tú estás, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y siempre guiándonos, Señor, y siempre corrigiéndonos, Señor, hacia dónde debemos de caminar, Señor. Muchas gracias, Señor, y solamente te rogamos que esta palabra, Señor, que tú traes para tu iglesia, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor, para que tu pueblo cada día, Señor, sea, Señor, más grande, y cada día, Señor, sea, Señor, conforme a tu corazón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Josué 1. Josué 1:5, amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Josué 1:5. Gloria a Dios. Todos juntos vamos a leerlo. En el nombre de Jesús dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te separaré. Y dice el 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo la heredad de la tierra, de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos.
Damos gloria a Dios. A veces nosotros cuando venimos al camino de Dios, digo, yo gracias a Dios nací en la iglesia, en la cuna cristiana, como dice, pero ¿saben qué? Pero como quiera, no es así fácil, hermanos, no es fácil crecer en una cuna cristiana, porque también como hijos de pastores, también tenemos nuestras debilidades, también tenemos simplemente nuestras formas de ver las cosas, y a veces es difícil caminar y tenemos nuestras debilidades. Y yo creo que cada uno de los que están aquí tenemos debilidades. Nadie somos perfectos. Nadie somos perfectos. Y a veces cuando llegamos aquí a la iglesia, a veces nos sentimos ya que estamos del otro lado, que ya somos perfectos y vemos al hermano que el hermano no hace las cosas bien y ese pecador. Vemos que simplemente que el hermano está enfermo, ha de ser por algo. Vemos que el hermano simplemente está en dificultades y queremos nosotros juzgarlo. Pero dice la palabra de Dios que simplemente ahí en 1 de Corintios hablaba acerca de 2 de Corintios 12:9, amén. Habla el apóstol Pablo, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. 1 Corintios 12. Y esto es lo que me gusta mucho acerca del apóstol Pablo. Decía que él tenía hablaba acerca de un aguijón. Y le dice el Señor, le he dicho al Señor que me quite ese aguijón. Y el Señor le contesta y le dice, y me ha dicho bastante, bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona ¿qué? Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, porque para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuáles serán? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Y a veces nosotros tenemos temor, es una debilidad, a veces el temor. ¿Qué había pasado aquí? Había apenas dejado el puesto Moisés. Si nosotros leemos la palabra de Dios, Moisés fue un líder, el cual simplemente sacó, o Dios más bien lo utilizó para sacar al pueblo de Israel. Un líder que estuvo simplemente batallando con ese pueblo. ¿Y qué es lo que sucedió? Entonces, cuando este líder estaba liderando, ¿quién creen que estaba a un lado de él? Josué. Y dice que era, así lo dice la Biblia, que era el siervo de Moisés. Y aquí, ¿cuántos siervos o cuántos están a un lado de Moisés? ¿Qué nos habla acerca de Moisés? El líder. ¿Aquí hay un líder? ¿Quién es el líder, hermanos? ¿Quién? El pastor, ¿no? ¿Y dónde están los siervos? Dice que Josué, cuando estaba Moisés en el tabernáculo, él estaba en medio del tabernáculo también. Cuando Moisés subió al monte, ¿dónde estaba Josué? En el monte. Cuando él le decía a Moisés, vas a ir a la guerra, Moisés decía, pero Josué decía, pero oyes, Moisés, ¿cómo yo voy a ir? Sin embargo, él siempre fue un hombre ¿qué? Obediente. Siempre fue un obediente. Y es algo que simplemente que hasta este momento a lo mejor no tenemos muchos de nosotros.
acerca de la obediencia. A veces nuestro pastor, a veces nuestro líder nos dice: oiga, hermano, le toca barrer. Ay, hermano, ay, es que tengo muchas cosas que hacer, hermano, esta semana. Y a veces lo que nos gusta, a lo mejor cada uno de nosotros a lo mejor no lo hemos pensado, pero muchos a lo mejor quisiéramos estar en este lugar, ¿no? Quisiéramos tocar un instrumento, quisiéramos participar en una situación más grande. Pero si vemos nosotros la vida de Josué, ¿qué participaba? ¿Dónde estaba? Y sin embargo dice que cuando entonces Moisés deja simplemente el lugar, fue una parte repentina. El Señor lo llama al monte, le enseña el lugar donde iba a estar la leche y miel, la tierra prometida. Y dice que nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés. Y entonces en ese momento el pueblo de Israel se queda sin un líder. ¿Qué sucede en ese momento? Dice que en ese momento empieza Dios a hablar. ¿Con quién? Con el siervo de Moisés. Y dice en el primer versículo de Josué 1, otra vez nos regresamos a Josué, dice la palabra de Dios: ya aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Ahora, una pregunta. Ahora la pregunta es: si cualquiera pudiera entender o oye la voz de Dios. Josué ya estaba preparado para escuchar la voz de Dios. Josué ya tenía esa comunión con Dios. Ya sabía simplemente cuál era la voz de Dios. Si nosotros entendemos simplemente cuál es la voz de Dios, ahí en Samuel habla acerca de Samuel, perdón. Dice que cuando Samuel lo llamó Dios, ¿qué es lo que hizo? Dice que él reconoció la voz de Dios. ¿Reconoció la voz de Dios? No, ¿verdad? Dijo Samuel. ¿Y entonces qué hizo Samuel cuando era pequeño? Pues corrió a ver al sacerdote y volvió otra vez de nuevo a regresar, y otra vez lo volvió a hablar Dios: Samuel. ¿Y qué sucedió? Volvió a correr, y la tercera vez que volvió a correr con el sacerdote, Elí le dijo: si te vuelve a hablar, dile: heme aquí. Escucha la voz de Dios. Pero el escuchar la voz de Dios no es simplemente de la noche a la mañana, hermanos, El escuchar la voz es el encontrar simplemente el camino, es el encontrar simplemente la comunicación hacia Dios. ¿Y cuál es la comunicación hacia Dios? ¿Cómo nos comunicamos nosotros normalmente con nuestros familiares? Ya no sé, aquí con este pequeñito. Pero entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? En oración, en meditación, en la palabra de Dios. Entonces el Señor hoy nos está hablando acerca de que nosotros necesitamos estar en oración. Necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos leer nuestra Biblia. Y dice aquí la palabra de Dios otra palabra importante. Y dice ahí en el versículo 5 de Josué 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estaba escuchando los testimonios. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí es una gran promesa que el Señor hace hacia nosotros. Nadie te podrá hacer frente, ni las enfermedades, ni los problemas, ni las angustias. Nadie te podrá hacer frente. Amén. Pero aquí hay una cuestión que también le dice algo que también le dice Dios, y se lo repite 3 veces a Josué, y le dice: ¿qué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y si nosotros vemos acerca del esfuerzo, hablamos acerca del esfuerzo. Yo siempre les he comentado acerca del esfuerzo en cuestión mecánica, una situación mecánica. En los estudios de mecánica hablan acerca del esfuerzo. Dicen que el esfuerzo es la propiedad de un material, dice una propiedad interna o una fuerza interna que impide ser deformada. Ese es el esfuerzo, una propiedad que tiene un material, para una fuerza interna que simplemente que no deja que sea deformado el material. Si yo quiero doblar con mis manos, ¿lo puedo hacer? ¿Por qué? Pues que está bien duro, ¿no? Porque pues realmente yo voy a hacer todo mi esfuerzo o voy a hacer toda la fuerza sobre esto, y esto no se va a poder doblar. El material va a seguir intacto. ¿Y qué nos habla de esto, del esfuerzo, hermanos? Debemos simplemente, a veces hasta porque nos dicen: estás bien feo, ¿qué hacemos? Ya nos sentimos y nos doblamos y nos deformamos, y a veces ya ni venimos a la iglesia porque estamos feos. Pero eso es lo que ve el hombre, pero Dios ve. ¿Qué ve? El corazón. Y a veces porque, no, hermano, es que yo ya no voy al templo porque no salí en la foto de la iglesia, hermano, es que. Y entonces entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que nos da fuerza. Es el que simplemente nos ayuda a no ser deformados. Esfuérzate, pero también tienes que ser muy valiente. Y entonces vamos a salir y vamos a decir: no, pues ahora sí, que se me vengan 2, 3 muchachos de allá afuera, ahorita yo soy bien valiente, ¿no? ¿No, verdad? ¿Qué es realmente la valentía? Y aquí sacaba acerca de la valentía. Dice que es la cualidad mental y espiritual que permite enfrentar los desafíos de la vida, dice, con calma, ¿sí?, audacia y firmeza, que es muy contrario a los golpes, ¿verdad? O es muy contrario a todo lo que nosotros a veces creemos que es valentía, ¿no? Dice que es la cualidad mental, espiritual, que permite enfrentar los desafíos de la vida con calma, audacia y firmeza. Pero ¿saben qué? Confiando en Dios y obedeciéndolo. Si Dios nos manda a hacer las cosas, entonces tenemos que hacerlas, porque sabemos que Dios va a ir con nosotros. Hay cosas que nosotros también tomamos nuestras propias decisiones y a veces nos salen mal, porque no hemos sido enviados por Dios. Hay circunstancias que nosotros hacemos y que simplemente decimos: sí, Señor, pero ¿por qué? Si al hermano sí le salió y sí le funcionó, ¿por qué a mí no? Bueno, porque a ti no te correspondía de esa forma. Esfuérzate y sé valiente.
Y entonces, ¿qué pasó con Josué? Tenía un pueblo, y un pueblo que decía Moisés, contumaz y rebelde. Y con todo y eso Moisés todavía lo defendió, y Dios le dijo: no, ¿sabes qué? Ya estuvo suave. Vamos a raer este pueblo, y te voy a dar un pueblo nuevo. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, no, Señor, tú lo prometiste, que ibas a llevar este pueblo a la tierra prometida. ¿Qué van a decir los pueblos? ¿Qué van a decir los demás? Los defendió. Y entonces, ¿qué nos habla acerca de esto? Entonces nos habla que es un pueblo rebelde. Entonces, cuando le decía a Josué: Dios, sé valiente, ¿a poco no era Josué valiente? ¿A qué se enfrentaba Josué? Se enfrentaba a la guerra, era un guerrero, al último era un guerrero. Y sin embargo le dijo: sé valiente, pero ahora ya no te vas a enfrentar a la guerra, ahora te vas a enfrentar al pueblo. Tienes que ser valiente. Y entonces en ese momento, a lo mejor se lo dijo 3 veces, porque a lo mejor José dijo: Señor, ¿será que sea así, Señor? Pero cuando el Señor nos habla y nos dice las cosas, y cuando el Señor nos pone en este lugar, y cuando el Señor nos dice que Él siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces nosotros tenemos que estar seguros. Y entonces, ¿qué sucedió con Josué? Entonces preparó al pueblo y dijo: vamos a cruzar, porque ¿cuál era la orden? Cruzar ¿qué? El río Jordán. Y a lo mejor le decía yo, bueno, a lo mejor en ese momento hubiera dicho José: oye, Señor, ¿y dónde dejó la vara Moisés? ¿No? Pues que es la que abre los mares, ¿no? ¿Dónde dejó? Porque eso ya lo había hecho el Señor atrás. Pero ¿saben qué? El Señor obra de diferentes maneras. Y entonces en ese momento, cuando Josué tomó la decisión, cuando Josué tomó la palabra de Dios, entonces le dijo a los sacerdotes, le dijo: vamos a caminar hacia el río, y van a ir adelante los sacerdotes y el arca. Y entonces, ¿qué es lo que empezó? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dieron el paso de fe. Y en ese momento, cuando nosotros damos el paso de fe, nosotros no hacemos las cosas, hermanos. El que obra es Dios. Y entonces, cuando nosotros damos el paso de fe, y cuando damos el paso hacia adelante, entonces en ese momento se abrió de nuevo el río Jordán. Y sabemos que Dios estaba ahí con él. ¿Y qué sucedió del otro lado del río? Empezaron a temblar los otros pueblos, porque sabían que Dios estaba con ellos. Amén. Dios dice la Biblia ahí en Marcos 16. Pueden abrir su Biblia en el Marcos 16. En el versículo 17. Marcos 16, versículo 17. Y ahora habla Dios a su iglesia. Dios habla a nosotros y dice, en el versículo 17 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
estas señales seguirán a los que creyeren. Dice, a veces nosotros estamos esperando una señal para que el Señor actúe, pero la matemática siempre va a ser la matemática. Y dice aquí, y estas señales seguirán ¿a quiénes? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Creer. Creer que el Señor nos va a sanar. Creer que el Señor va a hacer la obra en nuestra vida. Creer que el Señor está aquí en este lugar. Amén. Y entonces, cuando nosotros creemos en el Señor y cuando nosotros damos el paso así como hoy lo hizo Josué, entonces estas señales vendrán. ¿Nosotros queremos estas señales en nuestra vida? Decía una vez, encontraba una vez acerca de un hermano que hablaba acerca de este tema y decía, un día yo le estaba comentando a Dios, decía, y le decía, Señor, por favor, quiero servirte, Señor. Y dice que pasaron días y decía, Señor, quiero servirte. Y entonces un día escucha una voz y le dice, ve al Oxxo, métete hasta el fondo y donde están los refrigeradores, ponte de cabeza. Y dice, no, espérame, esa voz no es de Dios. O sea, no. Y otra vez de nuevo viene la voz y de nuevo, ve al Oxxo, métete al fondo y ponte de cabezas en el refrigerador. Y entonces cuando él dijo, Señor, ¿será? Y entonces él obedece la voz de Dios. Dice que fue al Oxxo, llegó al Oxxo, se metió al Oxxo. Entonces empezó a ver que no había mucha gente. Ahí siempre estamos así, y ya cuando vio que no había mucha gente o que ya no había gente, entonces de repente agarró y se va hacia el fondo, se pone de cabeza y ya estuvo ahí unos segundos, se levanta y agarra unas papas y va a pagar y cuando va a pagar a la caja, la señorita de la caja le dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué fuiste y te paraste de cabeza? Dice, porque Dios me lo ordenó. ¿Sabes lo que has hecho? Yo anoche estaba orando al Señor. Le decía, Señor, si realmente tú eres Dios, vas a hacer algo que nadie ha hecho, Señor. Y alguien va a llegar, va a llegar al fondo y va a subirse de cabeza. Y si eso lo hace, Señor, yo sabré que tú eres Dios. Pero si no, Señor, esta noche yo simplemente voy a perder la vida, porque entonces sabré que tú no existes. Hay cosas que no son racionales para nosotros. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Y saben que cada uno de nosotros estamos aquí porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada joven. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y ahora estaba platicando con unas personas. Dios, hoy en este momento estábamos hablando acerca de líderes, pero estamos hablando acerca simplemente de aquellos que van a venir atrás. ¿Qué está pasando con los niños? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando? Necesitamos simplemente esforzarnos también con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Dios quiere una iglesia
no solamente presente, sino una iglesia que simplemente siga, pero siga simplemente también con esa visión y con ese pensamiento que Dios tiene para su iglesia. Porque algo que me causa tristeza, y digo, no tristeza, sino más bien alerta, ¿no? Dice que nosotros hemos oído acerca de Josué. ¿Quién fue Josué? Entró a la tierra prometida, llevó al pueblo de Israel, y citó una frase muy, muy hermosa que todos a veces nosotros los tenemos en nuestra casa, y que dice: escojaos bien a quién servís vosotros, ¿pero qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pero qué pasó con Josué? Dice que cuando Josué murió, entonces hay como que hay una apertura, y dice: y entonces surgió una generación que no conocía a Dios. Entonces, ¿qué pasó con Josué? ¿Qué pasó con qué va a pasar con la iglesia? Necesitamos ser fuertes, ser esforzados y valientes como padres de familia. El día de mañana simplemente ellos, y bueno, dicen son la iglesia del mañana, son la iglesia del presente, pero necesitamos preparar esa iglesia del presente para el día de mañana. Cada uno simplemente escudriñamos nuestros corazones, escudriñamos nuestra vida. Dios tiene simplemente un propósito para cada uno de nuestras vidas. Para estos niños tiene un propósito. Póngase de pie, hermanos. Les digo, Dios obra de muchas maneras. Había un hermano que estuvo estudiando en la escuela bíblica, y una escuela, y sí, simplemente el Señor lo capacitó, y una vez estábamos en la iglesia, llegó a la iglesia muy contento y muy alegre, y dice: voy a orar por todos ustedes. Dios va a sanar. Dios va a sanar. Dijo: por favor, todos los enfermos pónganse aquí al frente. Y pues pasaron los hermanos, y después dice: bueno, a ver, por favor, quiero hombres fuertes, porque pues ahorita se van a empezar a caer los hermanos y el Señor va a hacerla. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Pues no pasó nada. Porque exactamente Dios obra de diferentes maneras. El Señor está aquí, hermanos. El Señor quiere obrar en su vida. Si hay necesidad, aquí es el Señor, hermanos. Si hay problemas, aquí es el Señor. Pero solamente tenemos que ser esforzados y valientes. Y cada vez que nosotros nos sintamos mal, cada vez que nosotros sintamos que aquí no nos quieren, ¿a qué venimos, hermanos? ¿A quién buscamos? A Dios. Le decía a uno de los alumnos, les decía, cuando nosotros vamos a la escuela, ¿a qué vamos a la escuela? Aprender. Entonces, realmente no vamos a ser amigos o que nos caigan bien, o que venimos a aprender a la escuela. Ya si tenemos amigos, pues ya ese es otro tema, ¿no? Ya es secundario, pero venimos a aprender. Y venimos a sacar, simplemente a aprender lo que nos va a ayudar para el día de mañana. Cuando nosotros venimos aquí a esta iglesia, a este templo, ¿qué venimos? Pues venimos buscando a quién.
A Dios. ¿Quién nos va a dar la respuesta? Dios. Entonces Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Olvídense de todo. Dios está en este lugar. Venimos a la presencia de Dios. Y si hemos encontrado una familia y hemos encontrado amigos en este lugar, gloria a Dios. Porque también encontramos cariño y encontramos amistad. Pero el principal es Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu pueblo, Señor, en este lugar, Señor. Y solamente, Señor, te rogamos, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, que tú seas, Señor, sobre tu pueblo, Señor. Que tú seas, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, Señor. Hay necesidades y hay necesidades, Señor. Hay problemas, Señor, y tenemos muchos problemas, Señor. Pero sabemos, Señor, que más grande que nuestros problemas eres tú, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres más grande que nuestras enfermedades, Señor. Y que las enfermedades se van porque tú eres más grande, amén. Tú eres grande, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y solamente te rogamos que no solamente, Señor, seamos oidores, sino también, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, y que tú seas, Señor, sembrando, Señor, en cada una de las vidas, Señor, esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor.